En los anteriores videos analizábamos el proceso para calcular esto. Bien, aquí me tomé la molestia en la parte de abajo de, en vez de utilizar todas estas fórmulas, primero calculé no sé qué, calculé, ¿por qué no podríamos formar una fórmula, una ecuación en donde directamente con los datos que tengo calculo ese porcentaje sin ponerme a hacer paso por paso? Entonces dice aquí, si queremos tener una función con la cual se pueda calcular directamente el porcentaje de la caída de voltaje, la función sería la siguiente. Miren la fórmula o la función. Porcentaje de voltaje es igual a raíz de 3 porque es trifásico. R coseno teta más XL. ¿Qué es esto? La fórmula de la impedancia por fase multiplicado, pero aquí era seno. Claro, porque es que como yo no tengo el seno, entonces de una vez lo reemplazo y al aplicar esta fórmula en la calculadora, ella me va a sacar de una vez es el seno. O sea, ella se encarga de averiguar el ángulo y sacarle el seno de ese ángulo. Multiplicado por la longitud del conductor, la corriente que circula, todo esto dividido el voltaje aplicado. Y multiplicado por 100 para pasarlo a porcentaje. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en este caso? ¿Qué es directamente proporcional y qué es inversamente proporcional? ¿Y qué entiendo por eso? Cuando a mí me dicen, no, es que el sueldo de mi papá es directamente proporcional a las horas que él trabaja, porque es que él trabaja por horas. ¿Qué estoy diciendo? Que entre más horas trabaje, más dinero gana. Entre menos horas trabaje, menos dinero va a recibir. ¿Eso qué es? Directamente proporcional. Ahora, no, es que mi papá trabaja haciendo unas obras y entonces él dice, entre más gente pueda contratar, más rápido acabamos. Entre menos gente pueda contratar, mucho más tiempo voy a gastar. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de inversamente proporcional. Entonces, si yo observo esta fórmula, ojo con lo que voy a decir. El porcentaje de voltaje es directamente proporcional ¿a qué? A la resistencia. ¿Por qué? Porque entre más resistencia, más caída de voltaje va a haber. Entre más grande sea el coseno de teta, mayor va a ser el porcentaje. Entre mayor sea la impedancia reactiva, mayor. O sea, todo esto que está en la parte de encima son directamente proporcional a la caída de voltaje. Entonces, si mi maestro me pregunta, oye, a mayor longitud hay mayor caída de voltaje, sí. Entre menos corriente, menor la caída, sí. Entre mayor sea la corriente, mayor va a ser el voltaje, sí. Entonces, cuidado, repetimos, directamente proporcional significa que a mayor de esta variable, mayor esta otra. A menor esta variable, menor. O sea que a mayor, mayor o a menor, menor es directamente proporcional. Mientras que, de acuerdo a la fórmula, el voltaje aplicado, este Bs, es inversamente proporcional a esto. Si Bs es muy grande, la caída de voltaje va a ser más pequeña, el porcentaje. Si este voltaje aplicado es mucho pequeño, mucho más pequeño, mucho menor, perdón, el porcentaje de voltaje va a ser mucho mayor. Entonces, cuidado con eso. Entre mayor sea el voltaje, menor el porcentaje. Entre menor sea el voltaje, mayor el porcentaje de caída. Eso es inversamente proporcional. Entonces, en este momento, el ejercicio que hicimos acá, que espero lo hayan entendido, vamos a colocar como trabajo lo siguiente. Y dice aquí, para los siguientes ejercicios, calcular el porcentaje de voltaje, o sea, esto, manteniendo todos los datos iguales al ejemplo anterior, o sea, 34 amperios, 220 voltios, calibre 2, THHN, THWN, etc. Pero en este primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a modificar una sola variable. ¿Cuál? La que nos indiquen aquí. Por ejemplo,
En el ejercicio 2, que es el que se va a realizar, el que ustedes ojalá realicen, hay que llenar la tabla de los datos con los valores de longitud. O sea que, ¿qué vamos a modificar? El L. La corriente sigue siendo 34 amperios, el voltaje sigue siendo 220, el XL sigue siendo el mismo que miramos en la tabla, el R también. Y es un sistema trifásico, entonces se conserva raíz de 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar los mismos datos que utilizamos anteriormente, pero el L ya no va a ser de 200 metros, sino lo vamos a hacer con 140 para calcular esto. Entonces cojan sus calculadoras. Recuerden que aquí es importante colocarle otro paréntesis, porque como la calculadora hay que explicarle que tiene que hacer primero esto, si no, no lo toma mal. Entonces estoy aprovechando para colocarle el doble paréntesis. Entonces ustedes en la calculadora, ¿qué van a colocar? Paréntesis, paréntesis, raíz de 3, cierran paréntesis, abren paréntesis, colocan R, que ya lo sabemos arriba cuánto es, el coseno es 0,85, el XL también lo tenemos arriba, aquí si quieren coloquen una vez seno de 53 grados, el L no es 200, ni es 0.2 kilómetros, sino es 140 pasado a kilómetros, que vendría a ser 0.140. La calculadora le va a decir que 0.140 es lo mismo que 0.14. Entonces aquí va a ser 0.14 por 34, cierra paréntesis, dividido PS, que es 220 voltios, y multiplicado por 100. Y ese resultado lo escriben acá, luego lo hacen con 160, 180, 200, 220 y 240. Y vamos a tener una tabla de valores. ¿Qué vamos a hacer? Un gráfico. Ese gráfico, ¿cómo va a ser? Pues vamos a colocar el que llamamos eje X, lo vamos a colocar como la longitud, colocando estos valores. No debemos comenzar en 0, ¿no? Y vamos a colocar el porcentaje de la caída de voltaje en el eje Y. ¿Cuál va a ser entonces? Aquí va a estar el ejercicio 2. ¿Cuál va a ser el ejercicio 3? Vamos a mantener todos los datos iguales, pero el que vamos a modificar ya no va a ser la longitud, sino el factor de potencia. O sea que en vez de colocar aquí 140, 160, quitamos esto de longitud en metros y colocamos factor de potencia y vamos a colocar 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95 y 1. Y utilizamos esta fórmula, o sea que el L vamos a volver a tener para el ejercicio 3 0.2 kilómetros, pero aquí vamos a modificar y vamos a colocar en vez de coseno de teta 0.85, colocamos 0.7, aquí también 0.7, la corriente sigue siendo 34, el voltaje sigue siendo 220. Y así sucesivamente para el ejercicio 4, aquí está el ejercicio 4. ¿Qué vamos a modificar en ejercicio 4? La corriente. No va a ser de 34 amperios. Primero 20, luego 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Hacemos una tabla de valores aquí, igual. Quinto, cambiamos el calibre del conductor. Vamos a tomar calibre 6, 4, 2, 1, 1, 0 y doble 0 AWG. Si yo estoy cambiando el calibre, ¿qué estoy diciendo con respecto a las otras variables? Se conservan igual. ¿Listo? El sexto, vamos a modificar es el voltaje. Conclusión, ¿cuántos ejercicios ustedes van a realizar? El ejercicio 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno tiene un gráfico. Y lo que vamos a analizar al finalizar este ejercicio, es decir, y a corroborar que efectivamente cuáles son los que son directamente proporcionales, cuáles son inversamente proporcionales y en qué porcentaje. Recordemos que la norma nos dice máximo 5%.